hermanos, seguimos en este comentario que intenta, a través de mi palabra, el que nos acerquemos al Jesús de Nazaret, al auténtico Jesús de Nazaret, y no el que nos han formado y hemos aceptado. Es el evangelista Mateo, en su capítulo 15, del 29 al 37, nos narra esta dimensión, este relato. Te recuerdo que estamos en el tiempo de Adviento, la primera semana, es 6 de diciembre, miércoles. Estamos en el ciclo B de la liturgia de la Iglesia Católica y los años son el 2017 y el 2018. Miércoles 6 de diciembre. Dice así el relato de Mateo. En aquel tiempo, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanar a los lisiados, andar a los tullidos y con pista a los ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, muy importante, siento compasión de esta gente, porque lleva ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Los discípulos le preguntaron, ¿dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a esta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7 y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y lo fue dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Veamos lo que quiere decir este relato. Primero, la compasión. En otra ocasión, se le removían las entrañas, dicen los textos, al ver el sufrimiento, el abandono que tenía la gente.
Pues aquí la compasión, junto con la gratuidad, todo es gratis, todo es gracia, aparece como la actitud central del mensaje del Maestro Jesús de Nazaret, tal como se pone de relieve, entre otras, en la parábola del buen samaritano que hemos oído muchas veces. Para él, el Maestro de Nazaret, la compasión constituye el sentimiento más claro que el ser humano puede experimentar, por encima incluso del cumplimiento religioso, hasta el punto de que toda su enseñanza, la de Jesús, podría sintetizarse en una sola frase: ve y haz tú lo mismo, en el caso del samaritano. Lucas capítulo 10 del 37 y capítulo 10 versículo 37. Y es que la compasión brota de la comprensión. De otro modo, es muy probable que el ego, el primero yo, después yo, y si queda algo yo, se la apropie y la viva con motivo de su autosatisfacción, o bien como exigencia de un superego, fuente o incluso como cabo en trabajo psicológico que despierte nuestra capacidad y quite nuestras privaciones reprimidas, la culpabilidad. Quizá haya que limpiar todo ello y así como llevar a cabo ese trabajo psicológico que despierte nuestra capacidad de vibrar y de liberar el efecto. Pero cumplidas todas esas condiciones, me parece que solo cuando nace la comprensión de que todos somos uno, la compasión es realmente gratuita, incondicional y humilde. Es decir, cuando se vive así, no hay un yo que se le apropie o que quiera obtener alguna ventaja de ese comportamiento. No, sencillamente, la compasión pasa a través de nuestra persona y se dirige a quien reconocemos como no separado de nosotros. Hemos sido sencillamente cauces por los que la vida fluye, y lo somos, si hacemos caso de que somos plenitud. Y la compasión, como se muestra en el relato que leemos hoy, se expresa en el compartir. Partimos todo lo que hay para alcanzar a todos y para que alcance a todos. Solo el día en que veamos que esto se realiza, atendamos bien, podremos decir
que se ha empezado a vivir el Evangelio de Jesús, la buena noticia, la sabiduría de Dios. Entre tanto, es un mensaje todavía por estrenar, aunque tenga más de 2000 años de antigüedad, el cristianismo. Esto es una verdad, como se suele decir, como un templo. De ahí la gran pregunta. ¿Me ejercito en la vivencia y la práctica de la compasión humilde? ¿Se mueven las entrañas en mi ser ante la necesidad de los demás o qué? De ahí deducimos también, pisando ya tierra, sin mirar la psicología, y es las tres preocupaciones fundamentales que ocuparon prácticamente toda la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron? ¿Te lo imaginas? No lo sé. A lo mejor ya lo sabes. Lo más seguro. La salud de los enfermos. La seguridad social, podríamos decir. La alimentación de la gente. Estaban hambrientos, especialmente los pobres. La alimentación. Y tercero, las relaciones humanas de las personas. Ahí está. Las tres preocupaciones más importantes de Jesús. Por eso, en los evangelios se habla constantemente de las curaciones de quienes padecían enfermedades, de las comidas de Jesús con toda clase de personas sin excepción y de las mejores relaciones posibles que podemos y debemos tener. ¿Con quién? Con los demás, con el otro. En este relato, hermano, se nos recuerda la actividad de Jesús con los enfermos, con los que no tenían que comer. De las relaciones humanas habla Jesús ampliamente en todos sus discursos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, el perdón, la misericordia, la generosidad, la bondad con todos y en todo momento, etcétera, etcétera. De aquí deducimos claramente, es importante caer en la cuenta de que estas grandes y fundamentales preocupaciones de Jesús no son preocupaciones religiosas, sino preocupaciones humanas. Es decir, son problemas que interesan y preocupan normalmente a cualquier ser humano. O sea, no sea religioso y tenga las ideas que tenga o convicciones que tenga. Porque si nos atenemos a su conducta, lo más importante para Jesús no es la religiosidad, sino la humanidad. Jesús fue un hombre profundamente religioso. Eso no se puede negar. Como quedó patente
en su intensa y frecuente relación con el Padre del Cielo, su papaíto, el Abba Padre. Lo mismo que en su insistente oración al Padre, de la que con frecuencia nos informa los evangelios, en casi todos los evangelistas, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en todos. Pero la religiosidad de Jesús no le llevó al templo y al culto. Su religiosidad le llevó a ser bondadoso con todos, y así es como encontró al Padre. No de otra forma. Esta multiplicación de los panes es la segunda que relata el Evangelio de Mateo. La primera se encuentra en Mateo 14, del 13 al 21. Este segundo relato quiere destacar la importancia de este hecho en la vida de Jesús y en la vida de toda la Iglesia. El Evangelio destaca así que Dios quiere sobre todo que nos preocupemos de los que pasan necesidad, de la injusticia del sistema que nos domina, el capitalismo, un sistema que privilegia a unos pocos a costa del sufrimiento y la humillación de la inmensa mayoría de los hijos de Dios. Y conste que este desequilibrio mundial tiende a hacerse más enorme cada año, cada mes, cada día. ¿Cuál será nuestra misión ante esta situación? Cortar esta dinámica de muerte tiene que ser la preocupación mayor de todo ser humano en este momento y en los próximos años. Más todavía debe ser, si no es la Iglesia de Jesús, si no se preocupa de esto. Hemos cerrado el camino si no hacemos esta y ponemos en práctica esta preocupación que tuvo Jesús. Se le conmovían las entrañas, tenía compasión, misericordia, bondad, antes que todo acto religioso. Y era profundamente religioso. Era un hombre profundo de fe y de diálogo y oración con su Padre Dios. Allá en el monte, fuera del templo, se expresa el monte para expresar, y así pensaban, que Dios estaba como arriba, lo más alto. Pero ya hemos dicho antes que Dios no está tan alto, porque el porrazo sería mayor, sino que está entre nosotros, en nuestro interior, en nuestra vida. Y en los demás que no está. Ahí tenemos que ver el reflejo de Dios, lo humano, la humanidad de cada uno en servicio de nuestra humanidad, que cada día, y lo hemos dicho antes, está peor, y peor que se va a poner si no le ponemos un freno. El freno no es simplemente cambiar las texturas y el sistema, que también, por supuesto, que yo pienso que el sistema es un socialismo, no un capitalismo, un socialismo puro y duro, no el que tenemos, el PSOE, que cobra y vive y sangra al pueblo
cobrando tantos sueldos tan altos. En fin, un escándalo. ¿Para qué vamos a comentar más? Ya lo sabemos. Pues bien, otra vez la pregunta. Me ejercito en la vivencia y en la práctica de la compasión humilde. Hemos creído que la compasión es compasiva, así como decir, tengo lástima en el sentido peyorativo. No es eso que dicen los humanos. Es remover el corazón, meterte en lo que está padeciendo el otro y hacerlo cosas y dándole remedio, claro, en lo que puede. Pues bien, otra vez volvemos a que hay que cambiar la mente y el corazón personalmente llamada a la conversión para ser otros, que no sea el ego, sino el nosotros. La fraternidad, la solidaridad, que en definitiva, como partido podríamos decir, es el socialismo, puro y duro. Los que tenían que pagar para ser socialistas y después poner todo lo que ellos tenían en servicio de la comunidad, del pueblo, hasta incluso aquellos que tenían, aquello que tuvieran como para vivir ellos. Esos eran los auténticos socialistas cuando se inventó el socialismo. Esa debe ser, y sería una maravilla si algún día, que yo creo, yo no lo veré, que tenga que vivir en esta sociedad, en este mundo. Bueno, nos veremos el próximo día para hablar también de lo que Jesús nos pueda decir a lo largo de sus relatos en su vida. Adiós, un abrazo, hasta luego, adiós.